Continuamos en esta noche de Casilda Diario y como todos los días martes le damos la bienvenida al doctor Jorge Isern, hoy vía telefónica, así que aprovechamos para saludarlo a Jorge que está del otro lado del teléfono. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por llamarme. Un placer como cada martes. Bueno, hoy vamos a hablar de las reformas. ¿Hay que hacer reformas? Bueno, ese es el camino, o hacemos reforma o seguimos en el estancamiento. Yo creo que sí, las reformas están planificadas. Hay que instrumentarlas. Viene el segundo periodo donde el gobierno va a tener un poder legislativo, el Parlamento con una cantidad suficiente como para negociar la reforma. Las reformas son las laborales. Sí, que la gente le tiene miedo a eso, Jorge. La gente le tiene que tener más miedo a que sigamos como vamos. Precisamente lo que hay que hacer es reformar. Claro. Hay que reformar las leyes laborales, con beneficio a los que trabajan, porque eso es lo que no entiende la gente. Yo creo que lo sufre y lo está entendiendo, que todas las leyes laborales significan costos que en definitiva no llegan al bolsillo del que trabaja. Así que eso hay que reformar. Hay que sacar los costos que han hecho que la Argentina tuviera un largo periodo de no crecimiento. Y bueno, ahora, a mi juicio, con estas reformas va a tener que reencaminarse hacia el crecimiento. Jorge, eso por un lado, ¿no? La reforma laboral que, como te decía... Son tres: laboral, fiscal, o sea, la reforma del Estado, de los estados, te diría, porque es nacional, provincial y los municipales. Esos estados tienen que ser reformados. ¿Eso qué incluiría, Jorge? Bueno, incluiría todo el sistema que tiene que ser un sistema que se acerque a lo que es productivo, a lo que tiene valor agregado y no a lo que es burocrático, que es lo que hemos vivido durante décadas. Así que significa que es una reforma sumamente sustancial, hace a la estructura social y le va a venir bien, le va a venir mucho mejor a los que trabajan, porque los que trabajan van a tener más plata en el bolsillo de lo que producen y van a tener menos deberes o aportes hacia los sistemas que no son propios. Jorge, ¿y eso tiene que ver también con lo que es la reforma tributaria? Claro, esa es la tercera reforma. Por eso, la reforma laboral, la reforma del Estado y la reforma tributaria. Y la reforma tributaria, a mi juicio, depende de las otras, porque hay que bajar impuestos cuando se tiene menos gasto. El equilibrio fiscal es innegociable. Eso yo creo que es lo que más espera la gente, ¿no? Que le saquen un poco el pie de la cabeza, como venimos diciendo en esta columna desde hace tantos años, ¿no? Que, a ver, hoy por hoy la gente que produce, la gente que quiere hacer cosas, tiene esa carga impositiva que realmente es letal, porque hace que mucha gente no pueda seguir adelante por la cantidad de impuestos y distorsivos que hay hoy por hoy en la Argentina, ¿no? Y bueno, exactamente, vos lo estás diciendo y yo creo que la mayoría de la gente lo está entendiendo porque lo ha sufrido. Y bueno, estas reformas son necesarias, son imprescindibles, son insalvables. No se puede avanzar si no se hacen estas reformas. ¿Qué se van a hacer? Yo vuelvo a exponer mi posición muy favorable en el sentido de las expectativas que no dependen de los personajes, depende de la política. Y yo creo que la Argentina tiene por delante un camino de superación como no lo ha vivido durante largo tiempo, porque ha vivido otro sistema. Bueno, el sistema que tiene que estar basado en la libertad, donde la gente tenga la posibilidad de emprender, de hacer lo que le viene bien a la gente y lo que tiene que venirle bien a la sociedad, porque eso no es contradictorio. Jorge, cuando empezamos el micro de hoy decías que la reforma estructural tiene que ser en la provincia también. ¿Qué pasa si las provincias no adhieren y siguen en la joda, ¿no? Porque lo vemos habitualmente. A ver, desde el gobierno nacional se impone una cosa y desde la provincia, sea cualquiera, una de las tantas que tenemos en la Argentina, hacen otra, ¿no? A ver, y no limpian a la gente, porque, a ver, cuando digo no limpian a la gente es cuando limpian a aquellos ñoquis que cobran y no hacen nada, ¿no? Me refiero a eso. Yo creo que las provincias tienen que encaminarse en el sentido de la reforma, de la reestructuración
inflación. En gran medida estarán obligadas porque no van a tener recursos del Estado Nacional, que eso significa la reforma tributaria, la impositiva. Claro. Y, por ejemplo, para dar un ejemplo, yo veo muy bien que el IVA, que es uno de los principales impuestos, el IVA y la ganancia son impuestos ciertos, porque son impuestos al consumo o a lo que se gana, lo que se produce. No que también es mucho, los porque ingresos brutos, pero no así, por ejemplo, los ingresos brutos, los impuestos a los sellos y los impuestos a los cheques, todo eso son impuestos distorsivos que hay que sacarlos. De todos modos, Jorge, también lo que es el IVA en los países vecinos pagan mucho menos que nosotros, ¿no? Que también Bueno, ahí se sí, podría está hacer bien. una caída. Eso es, habrá que modificar la tasa en su momento. Pero lo que me parece bueno es que haya una parte que vaya a las provincias y otra al Estado Nacional, en donde ahí se va a ver bien qué es lo que se hace, quién gasta más o menos y gasta mal o gasta bien. ¿Y cuánto hay que esperar para que esto se lleve a la práctica? Porque Bueno, venimos escuchándolo desde que, hace muchos años, ¿no? Claro, vos sabés que los tiempos políticos son distintos a los tiempos sociales y a los tiempos personales de la persona. Yo creo que se está encaminado, lo cual no significa un cheque en blanco, sino significa que hay que ir produciendo las reformas, que es lo que nos estamos refiriendo en la columna de hoy, y hay que ver que la gente tiene que sentir que está beneficiada con esta reforma. Y yo creo que es así, en el fondo es así, porque seguir con una estructura improductiva, burocrática, que sirve a los sectores del Estado y no a los sectores sociales, no a la gente que trabaja, produce. Bueno, es sustancial. Estas reformas son sustanciales y hay que encararlas. El presidente o el gobierno nacional evidentemente está teniendo fortaleza como para caminarse, para que estas reformas puedan ser observadas, que puedan ser realidades, y la población tiene que entender que estas reformas son en propio beneficio, no en perjuicio. Si no son en beneficio, que se traduce esencialmente en que lo que vos producís te llega a tu bolsillo y no se va en aportes que no se sabe bien dónde termina. Jorge, ¿se estaría votando esto los primeros meses del 2026? ¿Cómo estamos con las fechas? Sí. Por ahí, ¿qué es lo que se sabe? No, yo creo que ahora la reforma laboral empieza ni bien asuma el nuevo Congreso. El 10. Claro, el 10, de aquí a marzo, marzo, está muy bien que todo esto se negocie en el Parlamento, porque esa es la democracia y esa es la fortaleza que llegan a tener las reformas que se puedan cristalizar. ¿Le dan los números al gobierno nacional como para poder hacerlas, estas reformas, Jorge? Mirá, los hechos son que hasta ahora no le dieron para nada los números y sin embargo logró en el ámbito económico reformas. Yo creo que ahora va a tener mejores números y me parece que es una cuestión de política de fondo, de sensatez. A no ser que exista una posición, que existe una posición que es oposición simplemente porque quiere destruir al poder actual. Bueno, eso es, me parece que eso está en decadencia y me parece que los argentinos estamos entendiendo que el camino virtuoso es el de estas reformas sensatas. Jorge, ¿qué lectura hacemos del boom turístico de este fin de semana, ¿no? Que fue el mejor de los últimos 15 años? Prácticamente todo lleno, en Córdoba, Mar del Plata, bueno, los principales lugares turísticos de la Argentina, inclusive la ciudad de Rosario también, con un montón de gente que la ha visitado. ¿Cómo se lee esto, ¿no? De lo que pasó el fin de semana? Mirá, yo lo leo como un reflejo de la situación social general. En primera instancia te diría que la gente está eligiendo vacaciones dentro de la Argentina, digamos, hay un mayor porcentaje que va dentro de la Argentina, lo cual es bueno, lo cual es bueno porque el gasto se realiza dentro de nuestra sociedad. Y por otro lado, el hecho de que la gente está
disponiendo de mayores recursos para algo esencial como es el tiempo libre y el esparcimiento, ¿no? Hay cuestiones fundamentales sociales que en definitiva son la vivienda, la educación, la salud, el tiempo libre y la vacación y el descanso, y bueno, la educación ya la nombré. Esas son las cuestiones esenciales, los pilares sociales. Creo que en alguna medida se están recreando estos pilares. Ojalá que vayamos así en todas las aristas, ¿no? Y que bueno, el crecimiento empiece a ser a lo largo y a lo ancho del país en todos los órdenes, ¿no? Que es lo que, a ver, todos anhelamos, más allá de los partidos políticos de turno, lo que le debe pasar a la Argentina es que perdure en el tiempo, ¿no? Yo creo que hay hechos concretos que están certificando un rumbo que la sociedad está aceptando y está viendo como que es mejor que por donde veníamos, mucho mejor. Bueno, eso es un dato de optimismo y una expectativa de buen camino. Exactamente. Yo te vuelvo a decir que yo soy sumamente, tengo muchas buenas expectativas en cómo estamos marchando, con todas las correcciones que hay que hacer. Y esto no significa una cuestión personal. Yo siempre divido y vuelvo a dividir acá, y una cosa son las políticas personales y otra cosa son las políticas estructurales, socioeconómicas, las políticas de beneficio social. En este último rumbo en el que me embarco, no en las personas, porque creo que las personas tienen que ser muchas las que puedan defender este sistema de la libertad. Jorge, ¿seguimos charlando el martes que viene? Sí, señor. Dale, te mandamos un abrazo.